Bienvenidos todos a La Palabra en una emisión más. Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024. Ya muchos creo que ni se acuerdan de lo que pasó un 11 de septiembre. Yo sé que usted sí. ¿Qué pasó un 11 de septiembre? Pero buenas noches primero. Sí, buenas noches. Es que la presentación que le hacemos a los invitados siempre decimos quién es, pero yo creo que Salvador Narrala no necesita presentación. Un hombre muy conocido, 58 años en medios, 48 de ellos en la televisión, ¿cierto? Así es, sí, y documentados. No solo es por decirlo. No, todos están documentados desde que yo era niño trabajando en la radio. ¿Cuándo comenzó a trabajar usted en los medios? ¿De qué? O sea, ¿cuántos años tenía? No. ¿De qué comenzó a trabajar? En esos De locutor deportivo. ¿Locutor deportivo? Locutor deportivo, tengo las grabaciones. ¿En qué radio? Satélite. Satélite era la radio deportiva que tenía lo que ahora se conoce como Emisoras Unidas. Radio Satélite transmitía los deportes. ¿Cómo llegó usted a la Satélite? Llamando por teléfono para dar resultados del fútbol de varios países, porque cuando en esa época no existía obviamente ni celulares ni ningún tipo de internet, toda la información venía a través de teletipos. Teletipos, unas máquinas grandísimas, sí, que transmiten en alfabeto Morse y traducen a lectura normal. Y entonces, cuando llovinaba en Tegucigalpa, se arruinaban los teletipos. La United Press International, UPI, la Associated Press, AP, la France Press, la DPA de Alemania. Sí. Ahí en lo que hoy se conoce. Que todavía existen, pues son las agencias de noticias internacionales. Sí, pero en aquella época era clave Morse y tenían traductor, los aparatotes estos. Y entonces, cuando lloviznaba aquí, no cuando llovía, sino que cuando lloviznaba, cuando yo era niño en la década de los 60, entonces no había noticias, no te traducían las máquinas. Entonces yo llamaba por teléfono porque yo era aficionado de escuchar radios de onda corta. Y entonces tenía los resultados de España, de Italia, de Sudamérica. En aquella época había un hondureño que jugaba en el Atlético de Madrid. La Coneja Cardona. Muy bien. Sí. Y entonces la gente le interesaba, así como ahora nos interesamos por lo que pasa con los hondureños que juegan en el extranjero, en aquella época, ¿qué había hecho Coneja Cardona? Y era un hondureño que destacó, no es como ahora que les cuesta. ¿Por qué será que les cuesta tanto destacar? Porque hay una evolución en el fútbol, una tremenda evolución, y los futbolistas de hoy, en Honduras no existió la evolución que en otras partes. En otras partes el fútbol evolucionó. Aquí mismo en CONCACAF vemos como Nicaragua, por ejemplo, ya nos está ganando, nos ganan los equipos. Nos tiene temblando Nicaragua. Nicaragua. Eso no ocurría como está ocurriendo ahora. Salvador, ¿siente usted que es de las personas que más sabe de fútbol en Honduras, que más ha estudiado? No lo quiero decir. No, pero es que hay realidades. Usted siempre maneja datos. Ayer anoche decía en la transmisión del partido y es cierto, que Jamaica perfectamente, al menos su territorio cabe 11 o 10 veces en el territorio nacional. Es que ellos tienen 11.425 kilómetros cuadrados y Honduras tiene 112.492. Con los que le aumentaron, sí. Sí, porque cuando yo era niño tenía 112.088. Entonces... Y me acuerdo de esa cifra también. Son 10 veces. Es exactamente 10 veces. 10 veces, un país de apenas 3 millones. Pero es un país, por ejemplo, donde la esperanza de vida es superior a la de Honduras. O sea, aquí la gente se muere a los 60 y algo. Vamos a ver qué tanto sabe de fútbol. Yo sé que usted sabe bastante. ¿Se acuerda usted o leyó quién fue el primer jugador en la historia en anotar un gol en los mundiales? Sí, hombre, un francés. Laurent. Correcto, Laurent. Sí. Sí, Laurent, en el partido que Francia le ganó a México 4-1. 4-1. En 1930. Cuando comienza la historia de los mundiales. Pero volvamos a lo que nos llevó a eso, que eran el 11 de septiembre. ¿Qué es el 11 de septiembre? Vaya. Comenzaba yo en el periodismo. ¿Ah, sí? Sí. Hace 20 años, 23 años. 23 años. No, eso fue un impacto mundial. Sí, pasó. De hecho, por eso hay mucha restricción ahora para ingresar a Estados Unidos, pero siento que tienen razón, tienen mucho que perder. Yo me acuerdo que
yo había llegado el 29 de agosto a Washington para transmitir el partido del 1 de septiembre, aquel año 2001. Que le ganamos a Estados Unidos. En el estadio Robert Kennedy. 3-2. Y el avión pasó encima del Pentágono, me acuerdo, para aterrizar. Y ganamos. Y el 11 de septiembre de ese año, 10 días después, fue el atentado contra las Torres Gemelas. Esa es la fecha que tú recuerdas, sí, pero hay otra más. ¿El 11 de septiembre? Claro. Que hoy se están cumpliendo 51 años. El 11 de septiembre de 1973 fue el pronunciamiento militar de Augusto Pinochet para sacar al comunista Salvador Allende en Chile. Y por eso si vas a Chile algún día, a Santiago, te vas a encontrar con la avenida 11 de septiembre, en homenaje a aquel día en que destituyeron a Salvador Allende y ahí se detuvo el comunismo. ¿Cuál de esos dos hechos que para mí son mundiales tuvo más impacto? Lo de Allende. Bueno, no, porque esto ya fue con muerte. Sí, no, los dos son. Los dos, lo que pasa es que el otro tiene 51 y este solo tiene 23 Aunque años. se supone que ahí ocultaron la cifra real de muertes. Por ejemplo, en el 11 de septiembre, lo que pasó hace 23 años en Estados Unidos. Sí. Nunca dieron un dato así oficial. No, pero sí, yo me acuerdo siempre del 11 de septiembre. Sí, siempre me gusta recordar algunos datos históricos porque, o sea, todo el mundo conoce a Salvador Narrala. ¿Cuántos partidos? ¿Usted lleva algún registro de cuántos partidos de la selección nacional ha narrado? Son demasiados. Bueno, tengo datos de todos los partidos que he narrado. ¿Y los estudia antes de enfrentar? ¿Estudia o ya lo tiene en la memoria? Siempre hago un refrescamiento de una hora más o menos de preparación del partido para recordar, digamos. ¿Los anota en alguna libreta, los datos más destacados? Lo tengo todo en papeles y lo reviso antes de irme para el estadio, los papeles y... Ayer, por ejemplo, nos dolió porque todo el mundo pensaba que Honduras iba a quitarse esa paternidad de Jamaica. Pero, que aquí le hemos ganado todos los partidos, le habíamos ganado, al menos en Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Pero ayer ellos nos ganaron. ¿Cuál ha sido la derrota que usted más ha sentido de Honduras o la peor decepción? En el 2001. En el partido que perdimos contra Trinidad. Sí, porque... Tantos postes, tantos parales. Sí. Y después vimos que tenía una muñequita con alfileres. ¿Fue esa la mejor selección cuando estaba de la mano de Ramón Primitivo Maradiaga para usted? Sí, es que esa fue una generación que estaba... ¿Mejor que la del 82? Sí, era mejor. Era una selección que estaba en su punto. Y fue realmente... Le faltó en aquel momento el manejo psicológico de la situación para poder evitar que ocurrieran cosas como negociaciones de premios, por ejemplo, que no estaban claras de lo que iban a ganar, porque se suponía que ese día, 7 de octubre del año 2001, con el triunfo Honduras clasificaba directamente al Mundial de Corea y Japón. Pero se quedaron hasta la madrugada negociando premios. Un día antes. La noche previa. Entonces ese tipo de cosas... ¿Quién fue el culpable entonces de todo eso? Los directivos, porque en aquella... O sea, la pelota no fue porque no quiso entrar, sino que no la quisieron meter. Lo que pasa es que los jugadores estaban permanentemente inconformes con el tipo de negociaciones que se hacían, porque varias veces, de hecho los acababan de engañar cuando fueron a la Copa América. Habían ido a la Copa América ese mismo año, cuando le ganamos a Brasil y a Uruguay. En Manizales. Y que quedamos en tercer lugar y los premios... Le ganamos a Uruguay 2 veces, el tercer lugar en penales. Y no les habían dado los premios a los jugadores. No les habían pagado. O sea, tenían razón los jugadores entonces. O sea, pues sí, porque... Conformidad. Pero entonces eso no es jugar por amor a la patria. Es que una cosa es... O sea, el fútbol antes era por amor a la patria, pero después de eso ya el futbolista se vuelve profesional. O sea, amor a la patria cuando el fútbol es semiprofesional, pero ya cuando los futbolistas se dedican al fútbol, viven del fútbol. Que hay un salario, que tienen que cuidarse y todo eso. Claro, yo cuando era niño, que te cuento, en los años 60, cuando yo narraba, todos los jugadores trabajaban. Por ejemplo, el portero del Atlético Indio y de la Selección Nacional trabajaba en Café El Indio. Ahí andaba en un busito repartiendo café. Y jugaba por amor al fútbol. Sí, pero es que tenían otro trabajo, pero el futbolista de hoy no. El futbolista de hoy se dedica al fútbol. Ahora,
¿Por qué somos diferentes? Bueno, aquí la gente se alimenta mal. Pero usted dice profesionales, pero ¿es profesional el futbolista hondureño? ¿Se cuida realmente? No. ¿O se desvela, mujeriega? Ese es el estereotipo que conocemos del futbolista hondureño. Por eso el futbolista que va al extranjero aprende y viene superado. Por ejemplo, vimos a Kervin Arriaga, que está jugando en el Partizan de Belgrado. Venía de jugar 6 semanas seguidas. 6 semanas seguidas venía jugando la eliminatoria para ver si entraban a la Champions, después otras 2 semanas si entraban a la Europa League y las últimas 2 para ver si entraban a la Conference League. Y no entró a ninguna, pero tuvo 6 semanas seguidas jugando campeonato el domingo, Copa Europea a mitad de semana y campeonato el domingo. Bueno. Entonces lo ves diferente. Sí. Y hablamos de esto porque nos apasiona. A mí si algo me relaja es hablar de fútbol, conocer de fútbol, porque no es deporte, estamos hablando de fútbol. Cuando Salvador Narrala dice, yo ahora voy a dar un giro, voy a entrar a la política, ¿en qué año lo pensó usted? No, yo empecé a trabajar, como te digo, en el año 67, la primera vez que aparecí en radio, pero luego trabajé hasta el año 70 en radio, después me fui a estudiar a Chile, me gradué en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, soy ingeniero, tengo una maestría en administración y fui 6 años gerente de una embotelladora de refrescos, di clases en la universidad y siempre desde el principio tenía como pasión y empecé a trabajar en tele, primero como freelance, en las transmisiones, las primeras transmisiones que se hicieron aquí de televisión, de partidos, y a partir de 1984 estuve en la tele, hablando, tenía unos programas larguísimos, el 5 Deportivo era 5 horas los sábados, 7 los domingos, eran como 12 horas semanales, y yo, como no había tanto deporte, siempre hacía comentarios de la realidad nacional, de cómo se roba, cómo los políticos roban el dinero, y en eso estuve como 22 años, hasta que en el año 2010, después del golpe militar aquí, la gente me empezó a exigir. Como yo sabía la forma de robar de los políticos, yo también era culpable si no me metía. Entonces, por eso, abandoné la comodidad, que trabajar en tele realmente es cómodo, especialmente si tenés los 2 programas de más audiencia de la tele, que son y siguen siendo 5 Deportivo y X0 da dinero. Y decidí incursionar creando un nuevo partido que fue el Partido Anticorrupción. Sí, en el 2012. En el 2009 aquí lo que hubo fue un golpe de Estado, porque algunos decían sucesión, todavía lo siguen diciendo, sucesión constitucional. Lo que pasa es que Mel Zelaya intentó dar un golpe. Él quiso dar un golpe violentando la Constitución y apareció la Fuerza Armada y recibió una orden del Congreso para que se respetara la Constitución. Entonces, por eso se habla de sucesión. O sea, un golpe es cuando el Instituto Armado agarra el poder. Los militares se quedan gobernando. En el caso no, el pronunciamiento militar que hubo aquí, el que se quedó gobernando fue el presidente del Congreso. Micheletti. Sí. Y entonces fue porque Mel Zelaya violentó la Constitución. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí realmente? Una decisión del Congreso para que se respetara la Constitución. ¿Pero golpe o sucesión? Le decimos golpe porque la gente, si tú hablas de sucesión, yo te hablo ahorita, por ejemplo, de la sucesión, por ejemplo, de los narcotraficantes. Pero, esa es una sucesión también. Entonces la gente no entiende, por eso hablamos del golpe, pero en realidad no. O sea, se van unos narcos y quedan otros, es sucesión. Exacto. Pero y eso ha pasado desde el 2006. Ese hecho de haber sacado a un presidente de su casa, hoy nos mantiene divididos. Hoy o somos golpistas o somos blanquitos. Es porque no se explicó. O resistencia, perdón. No se explicó convenientemente que Mel Zelaya lo que quería era quedarse en el poder. O sea, la cuarta urna era para quedarse en el poder. Las urnas estaban llenas por los votos diciendo que la gente estaba de acuerdo. O sea, el que está en el poder tiene un montón de prerrogativas y él quiso y la gente no se da cuenta. Mira, yo cuando no estaba, hasta que me metí en 2010,
2011. Pero las urnas estaban llenas realmente. Sí, o solo será lo que dicen, porque yo nunca vi una fotografía de que ya estaban llenas o abrir una urna. No, pero sí estaban llenas. Pero una cosa, en Honduras, cuando uno no está en política, o sea, yo por ejemplo ahora estoy en política, estoy enterado de un montón de cosas, pero cuando yo no estaba en política yo no entendía nada. Ni siquiera el día de las elecciones yo llegaba a votar, agarraba aquella sábana y decía, bueno, a este joder lo conozco, y votaba por gente conocida. Pero realmente la gente de a pie, o sea, uno, por ejemplo, aquí la gente está equivocada. Creen que los noticieros, que los foros políticos tienen mucha audiencia. No tienen. A mí, yo cuando salgo en los principales foros aquí, me miran 9,000 personas. ¿Cómo lo miran entonces? ¿Cómo lo miran? Lo que mira la gente realmente son los programas deportivos, los partidos de fútbol, de la liga, de la selección. O sea, la noticia en sí no le gusta a la gente. No. Y cuando la mira, porque se la pasan, no la entiende. Pero la gente pasa informada. Sí. Hoy un taxista le cuenta la realidad del país. Sí, pero no la realidad, sino que lo que él agarra de lo que escucha, que muchas veces no es cierto. O sea, yo vengo y te pongo aquí una encuesta, por ejemplo, y te puedo perfectamente engañar. Y después yo que entiendo de cómo se hacen las encuestas, de probabilidades y todo, entonces yo te digo, ¿cómo le hicieron? ¿Cuál fue la muestra? ¿Dónde preguntaron? Ah, no, la hicimos con chats. Aquí las encuestas, por ejemplo, las hacen con chats de celular. No se hacen así. O sea, para tener una encuesta representativa, tenés que saber de estadística y de cómo se toman las muestras, y eso en Honduras no existe. Incluso la compañía más famosa de todas, que se llama Sid Gallup, es pagada y te pone los datos del que paga la O sea, las encuestas aquí no tienen credibilidad. No, para mí ninguna. Y bueno, yo lo experimenté porque yo gané 2 elecciones y iba ganando la tercera cuando hice la alianza la última vez. Cuando hice 2 elecciones, la de 2013. Claro, esa la gané, me lo confesó el propio Juan Orlando Hernández. ¿Qué le dijo? Sí, de que cómo iba a gobernar. Ellos cortaron la energía el día de las elecciones, 24 de noviembre de 2013, a las 7, cuando yo iba ganando por lejos. Y le digo, ganaste, pero vos no podés gobernar acá. Sí, o sea, vos no tenés el equipo. Dijo, bueno, él me trató siempre de usted no tiene el equipo, ¿cómo piensa gobernar? Mejor véngase conmigo, le doy la mitad de la directiva del Congreso, le doy el superministerio, usted será el superministro, el Ministerio de Anticorrupción, un montón de... Cuando usted sacó 13 diputados con el Partido Anticorrupción. Sí, pero en realidad yo había sacado más diputados y además había sacado arriba del 1,000,000 de votos. Pero sin representante en el Tribunal Electoral no hacen nada. Ahí se puso de acuerdo David Matamoros con Enrique Ortiz Sequeira, el hijo de Enrique Ortiz Colindres, un chaparrito que usa tacones. El Quiquito, le dicen. Quiquito Ortiz. Él. Se pusieron de acuerdo y me robaron esas elecciones por el pisto. Está hablando solo de 2013. Sí, solo del 2013, sí. Estoy hablando solo de 2013. Que la gente no se acuerda porque fue tan impactante el robo 4 años más tarde que la gente solo recuerda el del 2017. No, por eso me detengo, porque usted está hablando del 2013, no estamos hablando del 2017. No. Al final me dieron a mí los votos de Juan Orlando, 420,000, y a él le pusieron el 1,000,000 que yo saqué. ¿Por qué? Cortaron la energía de 7 a 8 y cuando volvió la energía, todos los votos entraban para él. ¿Y tiene usted documentado todo eso? Sí, está documentado. Las actas son las que hablan. Sí, las tiene. Hay gente de los diferentes lugares del interior que cuando he tenido relación con ellos después de 2013 me dijeron, sé que usted ganó por lejos. Porque yo he escuchado que gente, no es que El Salvador no tiene estructura a nivel nacional. No, pero la gente de los partidos, Nacional y Liberal, que eran los que ese año fue el que participó primera vez Libre, tenían la cantidad de votos que yo saqué y me las mandaban a mí. Y hoy usted tiene estructura a nivel nacional. Estamos en la conformación y vamos a tener completo los 298 municipios, porque ahora estoy en un partido que tiene derecho a tener representante. Es que quiero que la gente sepa, yo gané 2 elecciones sin representantes en las mesas, en 2013 y en 2017. ¿Y ahora sí va a tener? Ahora sí, porque ahora estoy en un partido que tiene derecho a tener
Salvador, solo permítame hacer una breve pausa aquí en La Palabra. Ya regresamos porque la plática siento yo que está interesante. Ya volvemos. Estamos conversando con el ingeniero Salvador Narrala, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras. Dice que ahora existe un partido que le va a cuidar los votos. Sí, es que de nada me servía a mí tener gente en las mesas porque no me permitían que la gente estuviera en las mesas. O sea, la ley hondureña solo le permite al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Partido Libre tener representante en las mesas y en el Consejo Nacional Electoral. Los demás partidos pueden participar, pero no pueden tener representante. Entonces yo he participado siempre en desventaja. Bueno, a propósito, porque estaba interesante ese punto, cuando usted dice que ganó las elecciones en 2013, ¿Sí? que Juan Orlando lo llamó 6 días después. No fue él, sino que gente conocida de él, que lo apoyaron para la campaña y que conozco yo desde que eran pobres. Buscaron un punto de equilibrio. Porque yo estaba mostrando en los medios actas de todo el país donde decía que yo había ganado y lo cotejábamos con lo que salía. ¿Y se reunieron ustedes? Sí. ¿Con Juan Orlando? Sí, entonces yo ganaba un montón de actas. ¿Solo los dos? Solo los dos. ¿Y qué le dijo Juan Orlando? Que yo con qué iba a gobernar, que con qué personal, porque yo era nuevito realmente y él era el presidente del Congreso. Sabe que el presidente del Congreso tiene obviamente un montón de estructuras, tenía él el control de su partido y además había cambiado la Corte, no sé si te acuerdas, el 12 de diciembre de 2012. Perfectamente. Él dio un golpe. Y amanecimos con otros magistrados. Y entonces en el 2017, ¿qué pasó? ¿La historia se repitió qué? No, 2017 fue cuando él ve las encuestas a mitad del 2017 y se da cuenta que le voy a volver a ganar. Entonces decidió entregarle el partido a los cachiros, porque se lo dio al esposo de una mujer que se llama Marlene Alvarenga. Que en su tiempo era amiga suya. Que fue usted la hizo diputada prácticamente. Fue diputada, pero yo no sabía que el esposo de ella era tío de los cachiros, era el intelectual de los cachiros. Era un policía. ¿De apellido Santos? Exactamente. ¿Saben la historia? Bueno, y que se lo entregó el partido. O sea, él dijo, o sea, no directamente él, pero la orden la dio él. A través de sus representantes. De su Consejo Nacional, Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros. En aquel tiempo. Sí, en aquel tiempo. Y lo hicieron para que hubiera elecciones internas dentro del partido PAC y metieron en las internas 9 movimientos de esta mujer. Bueno, usted se queda sin el PAC. Me lo robó Juan Orlando Hernández, sí. ¿Y ahora con el Partido Salvador de Honduras? Y mirá, los que me hacen daño a mí políticamente y en general en mi vida, casi todos los que me hicieron daño salen trasquilados. Ajá, ¿y ahora con el Partido Salvador de Honduras? El Partido Salvador de Honduras yo decidí abandonarlo. Y la razón, porque otra vez iba a participar sin tener representantes. Y además por nuestra ideología, que es una ideología liberal. La ideología mía siempre fue liberal, mi familia ha sido liberal. Y eso le iba a preguntar, ¿usted siempre fue liberal entonces? Sí, mi padre era amigo de Modesto Roda, de Andrés Alvarado Puerto, de Roberto Perdomo Paredes, de todos los líderes que la gente recuerda ahora, ¿no? ¿Para usted qué significa ser liberal? ¿Conservador? No. Es una ideología progresista que no es extremista, pero que protege al trabajador, que le da a la gente las posibilidades de trabajar y tener que se respeten sus derechos laborales y las posibilidades de emprendimiento y que la gente tenga las facilidades para poder estudiar, para poder acceder a los hospitales. Así también dicen algunos de Libre que son progresistas, socialistas. No, pero no, hombre, eso de Libre son personas resentidas sociales. Y yo te lo puedo decir porque con ellos, pues, ganaron 2 veces junto a mí, yo los conocí. Ellos no tienen
no tienen el conocimiento y por lo tanto han llegado a demostrarnos ahora que son gobierno que no tienen idea de nada, pues, o sea, 2 años y medio y un poco más. Pero ¿cuándo se dio cuenta usted que ellos no estaban preparados para gobernar? ¿Cuándo? No, yo siempre lo supe. Siempre lo supe. Cuando hicimos la alianza... ¿Ya lo sabía? Ya lo sabía, pero había que sacar a un delincuente. O sea, Juan Orlando Hernández era el líder. O sea, usted prefirió que el país estuviera entonces con personas que no sabían, pero sacaron delincuentes. Porque el acuerdo que se hizo con Mel Zelaya fue que yo iba a gobernar. Porque a Xiomara no le gusta y me lo dijo 100 veces. ¿Pero cómo va a gobernar un designado? ¿O cómo iban No, a hacer ahí la...? Van a gobernar juntos. Hay un documento firmado que él no quiso cumplir. No sé si lo has visto. El acuerdo Plan Bicentenario. No, ese es el que hizo con Redondo. Pero el acuerdo que hicimos para gobernar juntos, ahí dice Sí, que... yo recuerdo, ustedes firmaron un acuerdo. ¿Y Claro, qué pasó? ¿En qué punto ahí hay un distanciamiento? El día de la última cachimbeada que nos pegó Jamaica en Honduras, antes de la de ayer, el 13 de octubre del año 2021, ese día yo volé a San Pedro para narrar ese partido que nos ganaron 2-0 en la eliminatoria para Qatar. ¿Sí? Ese día se firmó, en la noche del 12 de octubre se había firmado ya un documento y después se rubricó con otro documento el día 13 de octubre en el Hotel Plaza San Martín. Y ahí decía que los ministros y los directores de las instituciones, llegados a ser gobierno, serán nombrados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Y ¿No nombró a nadie usted? No, entonces yo los tenía que nombrar porque el que conocía a gente preparada era yo. Entonces, ¿qué pasó? Él se puso a nombrar a un montón de activistas pegadores de afiches. Ah, pero el doctor Matthew era titular, bueno, lo nombraron titular de salud y era de su partido. Porque Mateu era el ortopeda de Mel Zelaya desde hace muchos años. O sea, ¿no lo recomendó usted? O sea, yo sugerí que pudiera ser él. Fue el único que discutió conmigo. ¿Y Luis Redondo? No, eso era otra cosa. Era proponer a un posible presidente, pero... Pero usted lo mencionó a él, dentro de dentro de los que usted mencionó, en lo una de propuso a las él. cláusulas decía que yo tenía derecho a proponer a alguien para presidente del Congreso. Yo propuse a Luis y propuse a Maribel Espinosa. Pero cuando Pero en primer lugar a Luis Redondo. Correcto. Pero en ese aspecto ahí le cumplieron. Sí, pero esa era una de las cosas, proponer. Pero digamos, yo podía proponer a quien quisiera, pero quien decide quién es el presidente es el Pleno del Congreso. Y de hecho, Luis solo consiguió 40 votos. La mayor parte votó por 44, consiguió Luis. 44. Y los otros 84 votaron por Cálix. ¿Te acuerdas? Sí. Pero al final, con unas patadas de Russell Tomé, Entonces, se impuso Luis para Redondo. usted, ¿quién es el presidente legal del Congreso Nacional? No sé si es legal, porque no lo hicieron la sesión en el Congreso y no sé qué tipo de artificios legales pueden argumentar. Pero lo que te puedo decir es que la gente tiene que decir, 84 votos sacó Cálix en el Zamorano y 44 votos sacó... Zambrano. Digo, Sí, en Zambrano. Bueno, no importa el lugar. Pero dicen que tenía que hacer en el Pleno, que lo tenía que hacer. Pero Entonces, Luis Redondo, ¿que está legal o es ilegal con 44? para mí está ilegal. Pero eso es lo de menos. Lo triste de todo es que está totalmente plegado al comunismo y hundiendo al país en la pobreza. Y él no se da cuenta porque él es un técnico, él es un hacker. Él de economía sabe lo que yo de astronauta. Es un hacker. Él es un hacker, sí, él es capaz de hacer un fraude o meterse en tu cuenta. ¿Se arrepiente De usted hecho, a mí de me robó una cuenta, Luis, que fue por eso que nos peleamos en el 2015. Él me robó una cuenta. ¿Cuenta de qué? ¿De redes sociales o en de qué? Twitter, sí. Ajá. Que tenía 300,000 seguidores. Era el que tenía hace 9 años. El que tenía... ¿Le robó esa cuenta? Sí, es más, ahora se llama anticorrupción. ¿Esa misma cuenta? Esa misma cuenta. Y me ataca a mí, ataca a mi esposa. Es súper bajo. ¿Se para eso. arrepiente usted de haber confiado en él? Ahora sí, porque no pensé que una persona tan humilde, que creció en hogares tan humildes aquí en Tegucigalpa, y que defendió tan estoicamente al pueblo hondureño desde el Congreso cuando estuvo cerca mío, se fuera a convertir en un gusano como lo que hizo ahora.
Gusano, entonces. Sí, totalmente, pues, está arrastrado. Yo creo que si Rixi le dice que le limpie los zapatos con la lengua, se los limpia. A ese extremo ha llegado a su criterio entonces Luis Redondo. Totalmente entregado. Y es una lástima porque yo tenía el mejor concepto de él. Un hogar constituido con su esposa, 3 hijos. Pero se obnubiló cuando entró al Congreso de la República y ahora parece que le quedó demasiado grande la camisa. ¿Y los demás diputados siguieron la línea de su partido o se han también replegado al poder? Bueno, los diputados como... Ligia Ramos, por ejemplo. Lo que pasa es que Ligia era de hecho de Libre. O sea, ella nunca fue PSH, sino que Libre la metió. No tenía espacio para ella en Libre, entonces pidió que la pusiéramos. Ella es comunista, y de hecho es de la comisión, ella es una experta en granos, ella es dermatóloga y ella integra la comisión del presupuesto. La doctora Suyapa Figueroa, por ejemplo. Amiga mía, la acabo de ver hace poco. ¿La va a llevar usted ahí en alguna fórmula? No, ahorita ella está con Maribel Espinosa, pero ellas son amigas mías. Maribel es amiga mía, la doctora Suyapa es amiga mía. Coincidimos plenamente en nuestro pensamiento. Él está en otra corriente y tiene diferentes formas de actuar. ¿No piensan igual? No, porque nosotros con él habíamos platicado durante todo el año, desde enero hasta junio, para ir juntos al Partido Liberal, pero al final él decidió ir por otra corriente. Luis Zelaya. ¿Piensan lo mismo o no? ¿Son amigos o han hablado? Luis tenía pensamientos muy cercanos a mí. En el 2017. ¿Pues ya no? No, por lo que veo, porque como escribe bastantes cosas en mi contra, pues cambió. Rafael Canales, el expresidente del Colegio de Abogados. Él va a ser parte de mi movimiento. ¿Se lo va a unir? Sí, de Vamos Honduras. Sí, Rafael lo conozco hace mucho tiempo. Y Javier Valladares estaba de su lado y ahora se fue con Jorge Cálix. No, Javier, eso es un error. Javier, cuando se formó la Comisión Nacional de Campaña, alguien llevó a la reunión en la que se formó, llevó a Javier. A Javier lo conozco desde que estuvo casado con la que está casado ahora con el canciller, que fue canciller, Marcelo Ebrard. Ajá. Desde entonces él estuvo casado con ella, con esta muchacha que también estuvo casada con el hermano de Mauricio Caguas. Javier también estuvo casado con ella. Lo conozco a Javier desde pequeño, le tengo mucho aprecio, es un empresario exitoso. Entonces alguien lo llevó a mi casa y pues incluso hablamos de que él podía ser un candidato a alcalde, pero me acuerdo que alguien le dijo, pero si no quedas de alcalde, siempre te vas a quedar aquí. Pero al final no apareció nunca. ¿A quién va a llevar usted de candidato a alcalde en las principales ciudades? Aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa, San Pedro Sula, que son ciudades bastiones. En este momento no puedo revelar los nombres, pero estamos pero ya tiene hay los personajes. Hay entre 3 personas, tanto aquí en Tegus como en San Pedro Sula, que como son ciudades tan grandes y tan importantes, no se ha tomado la decisión, pero que está a punto de tomarse. Pero ellos le han pedido a usted que quieren. ¿Quién? Ellos, los personajes de estos que quieren ser alcalde. Hay mucha gente que quiere ser alcalde. También genera impacto cuando anuncian los designados presidenciales. ¿Tiene usted algunos ya? Yo no quiero nombrar designados porque yo sé que al final vamos a terminar haciendo alianzas. Entonces, si a alguien le ofrezco designado presidencial, tiene que entender que probablemente a la hora de una alianza para las generales va a tener que ceder porque, digamos, yo voy a ganar, pero las demás corrientes van a querer tener participación en nuestro gobierno. O sea, ¿usted va a ir a unas internas sin la figura de designados presidenciales? No, tengo que poner a alguien como designado presidencial. De hecho, te voy a contar, por ejemplo, Mel, para las elecciones pasadas, antes de hacer la alianza conmigo, tenía a ese muchacho que puso en ambiente. Luqui Medina. Ajá. Y otra colocha, rubia, que ¿Estuvo en Derechos Humanos? Creo. ¿Natalia Roque o quién? Esa, Natalia. La puso, eran los 2 designados y los espacios de ellos los ocupamos Doris Gutiérrez y yo. Y eso es lo que usted buscará hacer si es electo como el candidato. Esos son los puestos que me han dicho
las personas que están en esta política son puestos que te sirven para eso, para cuando haces una alianza, poder ofrecer. ¿Figuras para diputados conocidas? Que lleve acá en Francisco Morazán, por ejemplo. Es que no te puedo decir, pero hay liberales y hay gente que son gente buena que viene de nuestro antiguo partido PSH, que se vinieron conmigo, como mi esposa, por ejemplo. ¿Cuántos alcaldes liberales están con usted hoy? Yo escuché la vez pasada a Quintín Soriano, que estaba, o sea, el mismo Milton Videa de la zona oriental. Milton Videa es el coordinador de El Paraíso. Quintín Soriano es el coordinador de Choluteca. Tenemos 18 departamentos que tienen su propio coordinador y comités. El último lo juramenté hoy, que es el departamento de Valle, que lo coordina el ingeniero Alex Sorto. Y, por ejemplo, en Atlántida el coordinador es Mario Fuentes. Y en el departamento de Cortés el coordinador es el alcalde de Villanueva, que es Walter Perdomo. Y así en los diferentes lugares del país hay coordinadores, en algunos casos son actuales alcaldes. ¿Lo pensó usted para irse al Partido Liberal, tomando en cuenta que en las últimas 2 elecciones, el Partido Liberal, estamos hablando de 2013, 2017, bueno, inclusive en las últimas 3, lo relegaron a un tercer lugar? Claro, no tenían una persona con el liderazgo que tiene Calix o que tengo yo. Y ahora por eso se convirtió, cuando nos vinimos Calix y yo, se convirtió en el partido que tiene más. Yo te garantizo que el Partido Liberal en las internas no te baja de 1.2 millones de votos. ¿En las internas? En las internas. Y yo creo que 1.5 millones. La cantidad de gente que va a ir a votar por el movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal es impresionante, porque yo voy a llamar a la gente que nunca ha votado y a los independientes, porque el 9 de marzo se decide realmente la elección general. El que gane las elecciones primarias del Partido Liberal es el que va a ser presidente de Honduras en noviembre. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad? ¿No le veo opciones al Partido Nacional ni Libre? El Libre es el más pequeño de todos. Libre la única forma que tiene es con fraude. Con fraude, pagando gente, puede llegar a 300,000, 400,000. El Partido Nacional dice que tienen 1.300.000 votos. Tenían cuando era gobierno. Ahorita ellos pueden tener 700,000. El Partido Nacional tiene una... Cuando eran gobierno, ¿por qué? ¿Porque pagaban, ayudaban o por qué? Sí, porque pagaban, ayudaban, tenían los programas del gobierno, y el Partido Libre los tiene hoy. Entonces el Libre es el que va a agarrar eso que tenía en aquel momento. O sea, hay una franja de la población que se va con el que le paga. Exacto. Sí. ¿Cuánto es esa franja? Unos 300,000. Los empleados son como 200,000, 300,000. Para irnos a la pausa. Entonces, usted me está diciendo que el que gane las internas o primarias en el Partido Liberal es el próximo presidente o presidenta. Totalmente, con absoluta seguridad. No me cabe la menor duda. A menos que se ensucien las elecciones, se las roben o a saber qué, pero yo espero que la gente nos acompañe a defender el 9 de marzo la democracia, para que el país no quede como Venezuela. Una breve pausa. Ya volvemos para la parte final de La Palabra aquí en LTV, el canal de la Tribuna. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con el ingeniero Salvador Narrala. ¿Es una bomba de tiempo o no la presidencia y precedencia, que son dos cosas muy diferentes en el Consejo Nacional Electoral? Estoy viendo ahí que hoy supuestamente se iba a reunir por primera vez el Pleno, no lo lograron, no había consenso. No pueden reunirse. La ley dice que se tienen que reunir el día que entran en funciones, y el día que entran en funciones es el día, hoy es... Y es 11. 11. Bueno, pero ya... ¿Ya fueron juramentados? Sí, pero mañana se van a reunir. Mañana, lo primero que tienen que hacer mañana 12 es elegir al presidente. Secretario y vocal. Sí. Entonces, después viene la rotación. Y eso no está determinado en los acuerdos que han tenido. El acuerdo era para que qué personas ocuparan los puestos, pero...
Marlon Ochoa hoy dijo en una entrevista, el representante de Libre, que hay un acuerdo político y que ahora le toca a Ana Paola Hall y después va él. Falso. No, no es así. Y aparte él no puede, o sea, no debe, puede, pero no debe. No es democrático que el que está en este momento como oficialista, que es recalcitrante, digamos, uno de los más recalcitrantes, vaya a presidir el día de las elecciones, porque entonces no va a dar el resultado. Y aparte, algo que es gravísimo. ¿Qué tan importante es ser presidente del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones? Recordemos lo que hizo David Matamoros, se la robó. Estuvo en 2 fraudes, en el 2013 y 2017, que son las que se robó con el Partido Nacional. ¿Y por qué permitían que él estuviese, o sea, como parte oficial e interesada? Porque en esas negociaciones hay los partidos políticos, intereses personales que están por encima de los intereses del país. Y aquí lo que buscamos es la democracia. Hace poco en Twitter o ex escribió el expresidente Manuel Zelaya que ahora ya no se acuerdan, pero que sí había acuerdos ya. Y que el máximo garante de eso es Luis Redondo. Un par de mentirosos, un par de jodidos que son los 2 más odiados del país hoy. Hoy, digamos, si hay alguien odiado, Mel Zelaya. Y otro más odiado, Redondo. Entonces ellos 2 lo que pongan, si no son personas confiables, son mentirosos. Entonces, hoy la palabra de Mel vale 0 a la izquierda. Entonces, para usted, ¿quién debería asumir? Vaya, si mañana... Lo lógico es que cualquiera de los 2 partidos que no están en el poder estén uno en las primarias y otro en las generales. ¿Cuál de ellos? No importa. Pero no va a acceder el representante de Libre. Pero entonces se somete a votación, porque son 3, ¿no? Tendría que ser a votación. Y si ahí lo eligen a él, ahí no hay ningún problema. Ya en votación, porque ellos son los que deciden. En votación deberían decidir, ¿no? ¿Quién es el que va a tomar la presidencia en el primero, quién en el segundo y quién en el tercero? Tendría que hacerse por mayoría. Si la mayoría, que son 2, nacional y liberal, deciden que el primer año sea el liberal y el segundo sea el nacional, al Libre le tocaría el tercero, porque el Partido Libre es 1 y la oposición son 2. Antes no ocurría eso, porque antes el tercero era de la Democracia Cristiana, creo, un señor trigueño. Saúl Escobar. Exacto. En aquella oportunidad que fue reelecto, por cierto. Sí, claro. Entonces... y siempre decían que se replegaba al partido de oficialista. Sí, pero ahora es lo bueno que son 3. O sea, eso del 2-1 siempre ha existido. Pero ahora, sí, pero ahora son partidos. O sea, porque el Democracia Cristiana... Pero era partido y estaba inscrito como partido. Sí, pero no tenía... Bueno, sí, inscrito como partido. Pero no tenía ninguna posibilidad de gobernar. O sea, que era prácticamente un acuerdo. Pero ahora son 3 partidos que buscan el poder. Entonces, no debe haber ventaja para ninguno. Y en este caso, el partido de gobierno tiene una ventaja. Y aparte son minoritarios. ¿Está de acuerdo que le hayan quitado la personería jurídica a los 5 partidos que ya conocemos? Unificación Democrática, Líder, FAPER, el de Edras Amado López, Nueva Ruta, esos 5 partidos. La ley dice que si no sacas ninguna alcaldía y ninguna diputación, vas para afuera. Entonces, yo respeto la ley. Si la ley ¿Y antes dice, por qué no se respetaba eso? No sacaban nada y seguían y seguían. Papá. Es que el problema de la política en Honduras es que están todos metidos a cambio de billete. Por ejemplo, a mí no me dieron deuda política con el PSH. ¿Sabías? 0. 0. O sea, yo puedo hablar, a mí no me dieron deuda política. ¿Y deuda y con el PAC en el 2013? Sí. ¿Cuánto le dieron? 14 millones que los manejó Luis Redondo. No tocó ni un 5. No, obviamente que sí. Cuando logré demandar a Luis Redondo para que nos devolviera la contabilidad, que fue la razón de la pelea, que fue cuando me robó la cuenta de X. Con 300,000 seguidores. Con 300,000, que ahora se llama Somos Anticorrupción o algo así. Es fácil encontrarla porque me ataca a mí, ataca a Irovka, es bien baja. Y sigue con los 300,000, o sea, no sumó nada más. Entonces, la pelea fue porque Luis no quería entregar cuentas de la contabilidad. Cuando llegó a mí, prácticamente vino y me quitó
el partido Juan Orlando Hernández ahí fue cuando quedó. ¿Y qué hizo con ese dinero Luis Redondo? No, yo no voy a decirte ¿O no quería entregar solamente la contabilidad? No, pero el dinero ahí estaba. Yo no puedo decirte que lo manejó mal, porque si hubiera pensado en aquel momento que lo hubiera manejado mal, no hubiera seguido confiando en él, que yo lo metí al Pinu a él, ¿sabías? Quien lo metió al Pinu a él, a David Reyes y a Tomás Ramírez fui yo. Y fueron electos los tres. Porque yo siempre los consideraba en aquel momento buenas personas, antes de que les lavaran el cerebro con agua ruda y los convirtieran en la basura que son hoy. Entonces, en aquel momento a Luis lo metí en la casilla 11 y gracias a eso fue que un castellano, que también me ataca, Mauricio Castellano se llama. Mauricio es diputado suplente, pero está incorporado. Es que él era el titular de la casilla 11 del Pino en 2017 y la noche previa, con Guillermo Valle de testigo, llamé a Castellano y le dije, mira, en la casilla 11 no salís, te voy a poner a Redondo de propietario, vos vas de suplente y seguro salís. Y así entró al Congreso. ¿Qué le dicen a ustedes la gente que le maneja la campaña? ¿Cómo anda usted a nivel nacional? Porque hemos visto bastante activo a Jorge Calix también. Sí, 72% tengo yo y 28% se reparten Maribel Espinosa, Luis Zelaya, Jorge Calix. 72%. 72%. Y además hay muestras aleatorias, como la que yo hice, por ejemplo, el viernes. ¿Cómo las hacen esas muestras? No, la del 72% la hicieron empresarios, esa. Pero yo hice una a través de TikTok en el viernes en la noche, 2 horas alrededor del estadio, y anoche hice otra alrededor del estadio, y absolutamente nadie me mencionó a Calix, ni a Rixi, ni absolutamente a nadie. O sea, prácticamente toda esa gente es gente que me dice a mí, Presi, queremos que llegue, no le ceda a nadie, lo apoyamos, usted tiene que ser presidente, etcétera. Entonces es una muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque hay gente que vino al estadio el viernes y ayer de todo el país. Había gente de San Pedro, del sur. Y de todos los partidos, se supone. Toda la gente del Paraíso, de diferentes lugares. Y ninguno me gritó Cali, o viva Maribel, o viva ¿Pero quién pregunta? Papi. ¿Quién pregunta? No, la gente está y me miran que estoy en vivo. Y entonces la gente pasa y se acerca y habla. Y dicen, fuera familión, viva Nasralla. Ahí están los videos en las redes. 120,000 personas en TikTok el viernes, 120,000 ayer y 300,000 en todas las redes sociales. Ingeniero, ayer. ¿cómo va a financiar su campaña? Porque lo que yo tengo entendido es que una campaña presidencial es cara. Sí, estamos buscando, porque el problema que yo tengo es que como yo no soy narco, entonces no tengo dinero sucio. Entonces estamos buscando gente que nos da pequeñas cantidades para poder pagar la campaña. Cuando usted dice yo no soy narco, los demás están embarrados. No, yo no te puedo. Yo lo que te digo es que yo no soy narco y que el narco en Honduras tradicionalmente. ¿Usted es una persona solvente, ingeniero? Sí, siempre he sido. Solo permítame, para concluir, nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Ya en la recta final de esta entrevista con el ingeniero Salvador Narrala, ¿cuánto entonces más o menos puede costarle una campaña? Para internas yo calculo que cuesta... Con dinero limpio, sin necesidad de meterse a cosas de narcos. 50 millones de lempiras. Hay que entender que son 298 municipios. La gente aquí está acostumbrada a cobrarle al candidato, porque normalmente los candidatos consiguen pisto que no es un pisto limpio. Yo estoy tratando de conseguir el dinero, pero sí entiendo que es difícil, especialmente para las primarias. Va a hacer uso bastante de las redes sociales, por lo que yo tengo entendido. Bueno, como te digo, ayer, por ejemplo, 320,000 personas. ¿Cuántos seguidores tienen en X? Bueno, le robaron una cuenta, dice. No, pero yo armé otra a partir de 2015. Sí, ¿y cuántos tienen esa? Y esa tiene 366,000. Casi la misma gente lo fue a seguir.
Sí, pero en Facebook tengo 928,000. Algo que quiera decir, ingeniero, y que yo no le haya preguntado en esta noche, porque ya estamos por concluir. Un minuto. Pues que realmente en Honduras han tenido presidentes preparados, como el caso de Ricardo Maduro, fue un presidente preparado, Carlos Flores fue un presidente preparado, pero a partir de entonces Honduras no ha vuelto a tener un presidente preparado. Y en el caso de Carlos Flores, tuvo el problema del Mitch, que no le permitió hacer nada más que reparar el desastre natural que tuvimos. Pero a partir de Mel Zelaya, los presidentes no han hecho absolutamente nada. Realmente se han dedicado al narcotráfico y eso. Entonces, conmigo van a tener a un presidente preparado y sano, que va a poder invertir sin necesidad de esperar que el que quiere invertir para generar empleo le pase coima. Yo le preguntaba de su solvencia, porque usted entonces no va a ir a robar. No, es que yo no, aunque necesitara, es un problema moral. O sea, yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar evangélico. Mi padre y todos sus hermanos fueron pastores de los originales, de los que no fumaban, bebían ni bailaban. O sea, no se metió a política por dinero. Yo tengo los 2 programas de más audiencia de la tele desde hace muchos años. El 35 tiene uno, el otro tiene 43. En la tele se gana muy bien, no. Yo no me metí por dinero, yo me metí por compromiso con el pueblo hondureño. Siempre cerramos, ingeniero, con 5 frases o preguntas y usted me la resume con una sola palabra, lo que se le venga a la mente. ¿Partido anticorrupción? Una gran idea mundial que me replicaron en varias partes. ¿Partido Salvador de Honduras? Un partido que fue necesario dejar y qué bueno que se quedó en buenas manos. ¿Partido Liberal de Honduras? La institución más grande que dio origen a todos los partidos. ¿Presidencia de la República? Un objetivo para que el pueblo hondureño tenga trabajo. ¿Y el ingeniero Salvador Narrala? Una persona buena, un poco inocente, pero que en el final de su vida quiere hacer algo por el país. Y algo grande que la gente ni se lo sueña. Muchas gracias, ingeniero, por habernos acompañado en La Palabra. Igualmente, Raúl, buenas noches. Bueno, y buenas noches a ustedes. Se viene LTV Noticias Estelares a continuación. Buenas noches.